Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, lleno de gracia y de misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti, poniendo en tus manos, Señor, este ministerio, esta obra de predicar tu palabra. Señor, ayúdanos para levantar muy en alto el pendón glorioso del crucificado. Señor, la honra y la gloria sea para ti. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia, la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y el tema del mensaje en esta ocasión le hemos titulado Dios habla al hombre. ¡Qué grandeza! ¡Qué precioso es saber y experimentar que Dios le habla al ser humano, al hombre, a la mujer, al anciano, al joven, al niño? No importando la raza, el lenguaje, posición económica, Dios habla al hombre. Cuando pensamos que será posible que Dios hable al hombre, muy posible. Desde el principio de la creación del hombre, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tuvo intención de siempre comunicar con nosotros, tratar con el hombre, platicar con el hombre. Y esto lo tenemos desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el huerto. Desde entonces vemos en la palabra del Señor que Dios hablaba con el hombre con voz audible. Y esa fue la intención. Y ese es el deseo de Dios, de tratar con el hombre. Porque quiere bendecirnos. Porque quiere que tengamos una relación, una intimidad, para conocer
su santa voluntad. Si usted se pone a escudriñar las Escrituras, se va a dar cuenta que ese es el propósito de Dios. Y han pasado muchas cosas a través de los años, de los siglos, de los milenios de años. Dios ha mostrado su poder para con el hombre y su amor para con el hombre, para platicar, comunicar, expresarle su amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él. Dios quiere platicar con el hombre, quiere comunicarle su voluntad, quiere enseñarnos su inmenso amor. Habrá alguna persona que está pasando por alguna prueba, por desánimo, por depresión, que nadie te quiere, que nadie te ama, que nadie se interesa por ti. Déjame decirte este día, Dios tiene buenas nuevas para ti. Jesucristo te ama y quiere comunicarse contigo, platicar y expresar su santa voluntad y su amor más que todo por ti. No importa qué situación te encuentres, no importa qué problemas tan grandes tengas en tu vida, Jesucristo te ama y quiere ayudarte. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Tú puedes ser un bienaventurado, pero esa bienaventuranza se logra y se alcanza mediante la meditación, mediante la lectura, mediante el practicar la palabra de Dios. El Señor abrió la puerta. Él puso los medios para que tú y yo seamos bienaventurados. Mediante la palabra de Dios, las santas escrituras, el libro sagrado de Dios. El Señor dice así en su palabra, que Él quiere que tú y yo escuchemos su palabra, leamos su palabra, meditemos su palabra. Esa es la manera como Dios habla al hombre, a través de su palabra. Por eso allí en el verso clave, base de la enseñanza en este día, por eso dice en Juan 10:27, el que es de Dios, la voz de Dios escucha. Quiere decir que solamente para una persona que tiene corazón dispuesto, tiene el corazón listo,
para oír la voz de Dios. Si no quieres, no hay problema. Dios apela a la voluntad del individuo. Él nos ha dado libre albedrío. Y si tú quieres, puedes oír la voz de Dios. Si tú quieres. Cuando Él dice que yo estoy a la puerta y llamo, esa es la invitación de Dios apelando a tu santa, a la voluntad de Dios. Él quiere que tú escuches, atiendas al llamado de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 4, encontramos aquellas palabras que el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú escuchas la voz de Dios y tú estás dispuesto en seguirle, Él lo acepta. Él te acepta. Él te recibe. Tú puedes experimentar la voz de Dios si tienes un corazón dócil, entendido, obediente, dispuesto para seguirle, para amarle. Dios habla al hombre. Dios habla, según Mateo capítulo 2, versículo 13. El Señor le habló a José por sueños. El Señor usa todos los medios para que tú atiendas a su llamamiento, para que te atiendas a su santa voluntad. A José le habló por sueños. Mateo 2, 13. Génesis capítulo 37, verso 5, dice que Dios habló a José por sueños. ¿Será posible que Dios hable por sueños? Seguro. Sí, es muy posible. Dios quiere que tú escuches y conozcas la voluntad de Dios, su santa voluntad. Allí en Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. ¿Recuerdas tú cuando Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor del cristianismo? Saulo de Tarso. Puedes leer todo el capítulo 9 del libro de los Hechos. Cómo el Señor trató. Y esto no fue ahora por sueños. Ahora fue por revelación. Por la palabra audible del Señor. ¿Será posible que yo pueda escuchar a Dios con voz audible? ¿No te has dado cuenta que en ocasiones tú estás en casa o estás en tu trabajo y de repente escuchas que te hablan por tu nombre? Efraín. Joel. Felipe. Paréceme que alguien me habló por mi nombre. Seguro. Dios habló con voz audible al perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Llevaba cartas de recomendación de los ancianos para poder tomar preso a todos los que predicaban y hablaban y enseñaban acerca del nombre de Jesús. ¿Había perseguidores de los cristianos? Sí. Saulo de Tarso. Iba en el camino hacia Damasco, muy valiente con cartas de recomendación. Pero de repente aparece una luz que sobrepasa la luz del sol.
y vino sobre él y lo tumbó a tierra. Y oí una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y se asustó Saulo, porque con aquella preciosa y tremenda luz del Señor quedó ciego. Y comenzó a preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él pensaba que perseguía a los cristianos. Él pensaba que era una persecución contra los del nombre de Jesús. Nada. Estaba persiguiendo al mismo Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremendo. ¿Puede haber que Dios hable por voz audible? ¡Seguro! Dios usa todos los medios para que tú atiendas al llamado de Dios. Él está tocando a tu corazón para que tú atiendas a la voluntad de Dios. No tienes que pasar por desdicha, por depresión, por enfermedades incurables. No, Él quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere transformarte, regenerarte. Eso es lo que Dios quiere. Dios habla al hombre. Si tú examinas la escritura de la 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 7, dice la Biblia que Dios habló por revelación a Pablo. Ya no es Saulo de Tarso, ahora es el apóstol Pablo. Y le mostró una revelación. Y vio aquella revelación que fue transportado al tercer cielo. Dice: conozco un hombre, si fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue transformado al tercer cielo, donde oyó palabras audibles. Palabras que no le es dado al hombre hablar, o hablar y comunicar. Porque es un lugar santísimo, el lugar donde la presencia del Señor. Dios habla por revelación. Pero mira, Dios habla, según Mateo 27, 45 al 53, Dios habló por medio de tinieblas, por medio de un temblor, por medio de que los sepulcros se abrieron y muchos de los cuerpos de los santos resucitaron. Y todos los creyentes se dieron cuenta de esto, fueron testigos. ¿Recuerdas tú cuando el Señor Jesús estaba colgado en un madero? Clavaron sus manos y sus pies. Y abrió sus manos y dijo, y te dice: yo te amo tanto así. I love you this much. Te amo tanto así. Por amor a ti y por amor a nosotros, Él fue a la cruz del Calvario y sufrió ese sacrificio para que tú y yo tuviéramos acceso y ser más parte de la familia de Dios, la familia del Señor Jesús. Es lo que quiere el Señor. Pues que no todos somos familia de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Criaturas porque Él nos creó. Pero si tú oyes la voz y lo obedeces, puede venir a pasar a ser un hijo de Dios.
Porque eso es lo que quiere el Señor. Que tú y yo regresemos al principio. Éramos hijos de Dios. El ser humano, ese fue el plan de Dios. Pero el hombre no quiere y no ha querido, no quiere compromisos. No quiere responsabilidades con su Creador. Él quiere vivir una vida libre. ¿Te has fijado, miembros de la familia, chamacos, jóvenes que se salen de la casa porque no les gusta que le estén dando órdenes y disciplina en su hogar? Así éramos nosotros. Así éramos criaturas rebeldes, desobedientes. Queríamos llevar una vida de pecado, fuera del camino del Señor. Pero qué hermoso que el Señor nos abrió los ojos y nos dio la palabra audible, el mensaje de Jesucristo, para que nosotros atendiéramos a sus santos mandamientos y le sirviéramos y le sirvamos en espíritu y en verdad. Son las palabras que el Señor Jesús dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es lo que Dios quiere. Dios habla al hombre. En esta ocasión que Él estaba pendiente en la cruz, dice la Escritura, que hubo tinieblas por 3 horas. También por tinieblas puede hablar Dios, también por tinieblas. 3 horas de tinieblas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Una señal de que el Señor está protestando contra el hombre. Una señal de que Dios está diciendo, están viviendo fuera de mi voluntad. Están viviendo en pecado, están bajo condenación. Él quiere salvarnos. Y estando el Señor Jesús pendiente en la cruz, hubo tinieblas por 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Dios habla también por tinieblas, seguro habla por tinieblas. Habla por temblores. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Un temblor, no solamente tinieblas, un temblor. Los sepulcros se abrieron y muchos de los que habían muerto, cristianos, hijos de Dios, resucitaron. Qué tremendo la maravilla del Señor. Dios habla al hombre. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hechos 16, 25 al 33. Dios habla por un terremoto. Por terremotos, seguro habla por terremotos. En esta ocasión tenemos el testimonio del carcelero de Filipos. Ahí estaba Pablo y Silas predicando. Estaba predicando el Evangelio en la cárcel. Y estaban cantando alabanzas al Señor. Y de repente hubo un temblor. Se abrieron las puertas de la prisión. Se les cayeron las cadenas, las esposas, todos. Y el carcelero pensó que se habían ido ya todos los prisioneros. Pero qué raro, mire usted, se abrieron las puertas de la prisión y nadie se fue de la cárcel. Él se iba a matar. Pero luego el apóstol le dice, Pablo y Silas estaban alabando al Señor, y Pablo le dice, no te hagas nada, aquí estamos todos en la prisión. ¿Por qué? Porque eso era una pena de muerte para el guardia. Y cuando pasó esto, luego el carcelero de Filipos le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso la obra de Dios. Ese terremoto fue para poder hablarle, testificarle que él necesitaba la salvación, él y toda su familia. Hoy mismo Dios está hablando por medio de programas de televisión, de radio, de YouTube, Facebook. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú seas salvo. Te tengo buenas nuevas. Dios habla al hombre. Y Él quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere sanarte. Cualquier situación por la que estés pasando, recuerda, Jesucristo te ama y quiere salvarte. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 2:38 dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Padre Santo, te pido, Señor, tu bendición, tu misericordia en favor de cada persona que mira, que oye estos programas. Tú seas que hagas prosperar tu palabra. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Las personas que están pasando por graves problemas, por favor, Señor, que las cadenas de pecado sean rotas, sean quebradas, en el nombre de Jesús. Jesucristo te ama y quiere ayudarte. Tenemos programas, estudios de la Biblia cada domingo a las 10 de la mañana, servicio de predicación, culto evangelístico a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia estar cordialmente invitados. Te invito. ¿Necesitas la oración? Llámanos 210-364-0913. 210-364-0913. Podemos orar por ti. ¿Deseas una visita? Con mucho gusto. No te cuesta nada. El servicio es voluntario, sin costo alguno. Quiere el Señor Jesucristo ayudarte. Quiere bendecirte. Y recuerda la escritura de Hechos 16. Cuando los apóstoles Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiere salvarte? ¿Quiere perdonarte? Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti